Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a todos nuestros cibernautas e internautas que nos siguen en las redes sociales, en Facebook y especialmente en nuestro canal oficial en YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión. Sean bienvenidos a este trabajo periodístico que estamos brindándole a todos ustedes, los ibaguereños, los tolimenses, de un tema muy importante para todo el país, para toda la sociedad y sobre todo para el Tolima. Estamos aquí en las instalaciones de Fedearroz para llevar a cabo un panel de contaminación, fuentes hídricas de Ibagué, aguas residuales. Así que vamos a dejarles a todos ustedes, los diferentes participantes a este gran panel que nos dará una exposición importante para que conozcamos y también podamos entrar en debates en ese contenido que le vamos a presentar a todos ustedes. Así que sean bienvenidos. En el sentido de que por qué se tiene que generar esas aguas residuales y por qué llegan a estas aguas y empieza a contaminarse. ¿Qué se puede hacer para evitar que llegue y que suceda este hecho? Y hemos empezado desde lo que se ha denominado como el reuso de las aguas residuales tratadas, que es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Es un tema que lo que ha sucedido es que, bueno, se ha venido profundizando porque la necesidad misma nos ha llevado a que empezamos a trabajar sobre este tratamiento. Y el reuso es simplemente mirar las aguas tratadas, las aguas residuales que se generan en su sitio, cuando se va a hacer el vertimiento, en qué pueden ser utilizadas, sin generar un daño en el ecosistema, en la salud humana, etc. Entonces, partiendo de revisar cuál puede ser el uso de esas aguas, se puede plantear el sistema de tratamiento más adecuado o el sistema de tratamiento que puede ayudar a solucionar el problema. Esa es la esencia del reuso, es la esencia de lo que nosotros queremos comentar, que hemos venido trabajando desde la Universidad de Ibagué, desde ya más de 27 años que llevamos con este tema, y tenemos algunos planteamientos para comentarles a ustedes. Hemos revisado experiencias que se han tenido en otras partes del mundo, donde pues hemos visto que cuando inicialmente nosotros empezamos a trabajar con las aguas residuales y hablamos del reuso, entonces se empezó a hablar de que el reuso simplemente era establecer sistemas de tratamiento de lagunas de oxidación, básicamente. ¿Cuándo no? Cuando hemos visto que el reuso, como les comentaba ahorita en su esencia, es buscar un sistema de tratamiento de esas aguas que puedan finalmente ser utilizadas en el sitio donde se están generando, o lo más cercano donde se está generando. Hemos visto, y aquí por comentarles algo ya a nivel académico, porque me parece importante, todo lo que ha venido sucediendo con el estudio, por ejemplo, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso. Miren que a partir del 2000 la cantidad de publicaciones que se han venido, pues se vino aumentando, y el interés por tratar de solucionar ese problema, no solamente desde la parte académica, sino desde toda la parte pública, de toda la función, pues se despertó. Pero vemos quiénes están trabajando más en este tema, porque a veces nosotros pensamos que solamente puede ser un problema de nosotros nomás, y mire que, pues, lo podemos imaginar, es un problema a nivel mundial. Mire que vemos que la China es la que más en la parte de investigación está trabajando en el reuso de las aguas residuales, y lo podemos ver también que ellos han tenido unas propuestas de unos sistemas de tratamiento interesantes que pudiésemos nosotros revisar para mirar qué podemos de ahí extraer para aplicar. Vemos después que a nivel latinoamericano el que más está trabajando es Brasil en todos los sistemas de tratamiento y reuso. Por acá más abajito vemos a Colombia, donde en Colombia las diferentes universidades que están trabajando, la más que lleva la delantera, digámoslo así, es la Universidad de Antioquia, está la Universidad del Valle, nosotros aparecemos por allá tal vez en los últimos renglones, y eso es llamado a que necesitamos seguir también trabajando y debemos de producir mucho más en este sentido, porque pues es un tema de un interés bastante grande.
Aquí un contexto regional, porque me parece importante tener en cuenta que para nuestro sistema colombiano de áreas hidrográficas, pues nosotros tenemos 5. Y que aquí en la zona donde nosotros estamos, en la zona del Magdalena y del Cauca, es donde tenemos más presión hídrica. Acá es donde está concentrada la mayor cantidad de personas y donde tenemos la disponibilidad hidrográfica, perdón, gracias, más baja. Entonces aquí es donde nosotros tenemos la mayor presión en cuanto al uso y el aprovechamiento del agua. Eso hace que pues, tengamos que concentrar también esfuerzos y revisar muy bien qué es lo que vamos nosotros a hacer. Bueno, ya ustedes han escuchado de parte de la empresa Acueducto de Gibal, de la Secretaría, las cifras que aquí en Ibagué manejamos de aproximadamente el 10-12% del tratamiento de las aguas residuales en las plantas Tejar, Confenalco, Américas, la de la arboleda campestre, en fin, que todas pues están haciendo un trabajo, pero que necesitamos hacer un esfuerzo mucho más. Y ya se vio también la propuesta que se tiene en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, que aproximadamente habla de un presupuesto de 1.2 billones de pesos para solucionar el problema de aguas residuales y dar un horizonte hasta el 2048. Tema bastante preocupante si nosotros miramos qué vamos a hacer con la contaminación que tenemos en estos momentos de una manera actual. Entonces, pues eso es lo que aquí más o menos nos dicen y plantear lo que nosotros hemos venido trabajando desde el reuso. El Ministerio de Ambiente hace ya muchos años también tocó el tema, sacó una guía, esto es a partir del 2003-2004, que nos hablaba muy básicamente de lo que nosotros podíamos pensar con ese reuso. Y fíjense ustedes que lo que se trata es de tener unas plantas de tratamiento lo más adecuadas posible para evitar o para mirar si nosotros podemos utilizar esas aguas en diferentes actividades de la manera más segura, pero que lo hagamos, digamos, de una forma tal que evite que esas aguas sigan cayendo sin ningún tipo de tratamiento a nuestras fuentes hídricas. Acá vemos unos ejemplos. Este es un estudio pues bien interesante que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, publicado ahorita en el 2023, donde ellos cogieron 10 ejemplos de plantas de tratamiento de aguas residuales que estaban haciendo reuso a nivel latinoamericano y del Caribe. Plantas como la que se tiene en México en el Valle de Mezquital, de Atotonilco, que es una planta que trata más de 3.200.000 metros cúbicos de agua al día. O sea, una planta bastante grande y donde ellos tienen un sistema de tratamiento de lodos activados y usan nuevamente el agua para cultivos después de que ha sido tratada. Pero bien interesante acá, como vamos a ver más adelante un poco en este resumen que hice, que ellos tratan esa agua residual, pero a los usuarios, después a los cultivadores, no le están cobrando ninguna tarifa por ese uso. Esto es algo interesante para plantear, porque en muchos de los otros ejemplos que también se nos presentan, ahí sí, para poderse financiar el sistema de tratamiento, que de todas maneras tiene un costo, se cobra por esta agua residual tratada. Y como lo plantea inclusive aquí nuestra normatividad a partir de la resolución 1251 que vamos a ver más adelante, pues se pide que debe haber una concesión. Cuando usted va a utilizar esas aguas residuales tratadas, debe de tenerse una concesión, lo cual pues va a generar unos trámites, va a generar un costo que se debe tener en cuenta. Y hay otras plantas, como la planta que se tiene acá en Argentina, que es en el Puerto Madryn, que sí trabaja con lagunas de oxidación. Pero miren que es la única, dentro de los 10 ejemplos, la única planta que trabaja con lagunas de oxidación es esa que se tiene allá en Argentina. Entonces, a veces nosotros el concepto que teníamos de que solamente el reuso es tratar las aguas con lagunas de oxidación, pues había que revisarlo un poco.
Nosotros, bueno, aquí presento como los resultados que se dieron a nivel de esa experiencia o de recolectar la información que se ha venido dando en estas 10 plantas, y se tiene que, pues, muchos de los objetivos era cumplir una normativa, pero esa normativa era tratar de asegurar que esas aguas tratadas no iban a tener un impacto sobre la población y, como les comentaba, sobre el ecosistema. Entonces, en cierta forma vemos que en muchas de esas plantas se cumple ese objetivo, no en todas, en algunas empiezan a continuar problemas de contaminación, problemas que pues seguramente tendrán que seguir resolviendo, porque no es fácil tratar esas aguas que vienen residuales. Nosotros tenemos el concepto de que el principal contaminante de esas aguas residuales es la materia orgánica, pero en esas aguas también existen una cantidad de sustancias que ustedes han venido escuchando, les han venido contando: metales pesados, contaminantes emergentes, que son difíciles de medir inicialmente y muy difíciles de remover y de tratar. Pues debemos de pensar, sin embargo, en qué podemos hacer para, digamos, lograr ese nivel de tratamiento y que nosotros podamos tener unas aguas residuales confiables, tratadas, y que las podamos usar de una forma confiable. Y no solamente en el reuso, y aquí es bien interesante, se ha planteado para la parte agrícola. Claro, nosotros, por nuestra situación económica, que nuestra principal actividad acá en el departamento, acá en Ibagué, es agrícola, pues pensamos, y de hecho nuestras aguas residuales son utilizadas en el riego de cultivos, pues pensamos solamente en eso, pero también se puede tener un importante reuso de las aguas a nivel industrial. Y a nivel industrial, pues el riesgo es mucho menor. Pero hay que tener en cuenta que pues se van a usar esas aguas residuales en la parte industrial, también van a generar pues otros vertimientos, y que hay que revisar si en ese uso pues no se generó otro problema adicional de contaminación que pues hace que la cadena continúe. Entonces, en eso es que hemos estado revisando. Miren los diferentes tipos de sistemas de tratamiento. Hay bastantes sistemas de tratamiento que se han trabajado y que se vienen aplicando. Estos fueron los que ellos hicieron, y hago énfasis aquí. Y vuelvo y repito lo de las lagunas facultativas, porque al principio estoy hablando del año 2001-2002. En la Universidad de Ibagué hicimos un estudio patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, que nos propuso que hiciéramos un análisis de la situación que se estaba generando acá en Ibagué y en el uso precisamente de las aguas residuales en cultivo, y planteáramos una solución. Y nosotros planteamos una solución que tenía que ver con sistemas de tratamiento en lagunas facultativas, lagunas de oxidación, por una razón principalmente. Una era bajo costo la inversión y fácil operación de esos sistemas de tratamiento, lo cual para en ese momento era adecuado poder presentar, digamos, esa solución, y no pensar en unos lodos activados o unos sistemas de lechos percoladores que tienen unos costos mucho más altos, que tienen una operación, necesitan de una operación más avanzada tecnológicamente que la que en ese momento, y que aún actualmente, puedo decir, nosotros aquí en nuestra región tenemos. Entonces, si planteamos de pronto otros tipos de sistemas de tratamiento, pues debemos de pensar muy bien en esos costos de operación e inclusive de inversión. Vimos en la presentación que nos hizo el IVAL que de los 1.2 billones de pesos que se está planteando para la solución, casi 600 millones corresponden a la construcción de las 3 plantas de tratamiento. Esas 3 plantas de tratamiento están basadas en nodos activados. Bueno, es un sistema muy utilizado a nivel mundial, tal vez el más utilizado para el tratamiento de las aguas residuales. Tenemos experiencias en Colombia, en la planta del Salitre, en Bogotá, en la planta de San Fernando, en Medellín, en Cañaveral, en Cali, que tratan caudales bastante
altos, creo que 9.000 litros por segundo, o sea, 9 metros cúbicos por segundo trata ahorita el salitre, que hasta hace 3 años pudo hacer su sistema secundario, porque solamente tenía un sistema primario, precisamente por los costos. Son sistemas de tratamiento bastante costosos. Aquí en nosotros, en Ibagué, pues lo que es el Tejar, lo que es Confenalco y América, las 3 plantas que han estado trabajando ya hace más de 20 años, con muchos problemas, porque tienen problemas de su diseño, tienen problemas en la operación, pero son sistemas de tratamiento que tienen un costo más bajo. Son sistemas de tratamiento que además nos generan un recurso que deberíamos de pensar cómo lo pudiésemos aprovechar, como es el biogás. Esas son plantas que al trabajar con reactores, WAS, sistemas de digestión anaerobia, descomponen la materia orgánica que ahí entra y como un resultado saca un biogás y el agua residual tratada. Ese biogás es una mezcla de metano, dióxido de carbono, bueno, ácido sulfídrico, que es el que genera un poco los olores, que pues puede ser utilizado como un combustible perfectamente. En la planta de San Fernando en Medellín ahora están hablando de biometano. Ellos cogen ese biogás, lo refinan, lo convierten, lo refinan es que concentran el metano que estaba en 60%, 65% y lo pasan a 90% y lo están inyectando a la red de gas natural. Entonces existe ahí, en estos momentos tenemos problemas de importación de gas natural acá en nuestro país. Es una forma de plantear, mire, hay alternativas, revisemos cómo nosotros podemos plantear ese tipo de sistemas. Tenemos experiencias ya acá en la operación de esos sistemas, en los problemas que han tenido en el Tejar, Américas y Confenalco. Esa información nos debe de servir a nosotros para mirar cómo podemos mejorar, pero pensando en que ahí tenemos un recurso que si nosotros lo usamos en el biogás, podemos generar inclusive una utilidad que se pueda tener, no sé si sería la palabra, pero sí generar los dividendos para poder pagar los sistemas de tratamiento, para poder tener pues como una mejor respuesta a la problemática que estamos teniendo, porque cuando nos hablan de que necesitamos 1.2 billones de pesos, pues la primera pregunta es de dónde los vamos a sacar, cómo nos vamos a conseguir toda esa plata con la forma en la que actualmente está operando todo el sistema. Es un problema que no es actual, es un problema que viene desde hace muchos años y que a pesar de que existen medidas que del gobierno, de las empresas se han tomado, pues todavía al contrario vemos que inclusive la problemática aumenta. Entonces esa es como una reflexión que nosotros hacemos. Bueno, aquí esquemas de tratamiento que hay en esas plantas y pues vemos que todas tienen pues la parte de su reuso tanto agrícola como industrial, y generalmente al revisar ya los datos, la parte del reuso industrial para ellos ha tenido como una mayor proporción. Claro, ahí hay una regulación más flexible y vamos a ver ahorita en la resolución que sacó ahora último en el 2021 el Ministerio, que prácticamente para el reuso industrial no exigen mayor, mejor dicho, no son muchos los requisitos que se necesitan. Voy a pasar. Y aquí hay algo bien interesante. Este es un resumen ya financiero de lo que es los sistemas de operación y vemos un poco acá las tarifas de aguas residuales que ellos cobran por entregar esas aguas. Entonces vemos que acá en Chile, en Antofagasta, ellos están cobrando entre 1.2 y 1.8, es decir, ellos tienen varios usuarios, ellos tienen varios clientes, digámoslo así, y dependiendo de la distancia para llevarles el agua, pues les tienen una tarifa. Y entonces podemos nosotros ver, por ejemplo, quiero que analicemos este caso, el que tienen en Jamaica, que ellos cobran $1.45 por la tarifa de agua, por el uso de esa agua, y tienen un costo, perdón, acá, de 0,25
por cada metro cúbico tratado, es decir, que hay un margen interesante de 1,45 menos 0,25, estamos hablando casi de $1.2 que les queda de margen a ellos por tratar las aguas residuales y disponérselas, entregárselas a las personas, lo cual daría para que esas empresas puedan tener, o tienen esas empresas de hecho, pues aquí unas utilidades para poder financiar sus sistemas de tratamiento. Entonces yo creo que podríamos pensar un poco en ese tipo de figuras para revisar de dónde vamos a conseguir nosotros la financiación, de dónde vamos a poder sacar. Claro, hasta ahora hay que revisarlo pues mucho más, hay que trabajar mucho más en cómo son las condiciones que se están dando, pero digamos que la revisión de lo que hacen en otras partes pues es importante para que nosotros nos cuestionemos en ese sentido. Habla aquí de los famosos contaminantes emergentes. Ahorita hablaban precisamente de los metales pesados, de muchos de los virus, microorganismos patógenos que nos generan enfermedades múltiples que son difíciles de tratar, que de acuerdo a estadísticas que desde hace mucho tiempo viene presentando la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice, miren, los costos en salud que tienen asociados por la cantidad de enfermedad de origen hídrico que se tienen, no son ni la mitad de lo que podría ser la inversión para todo el tratamiento de las aguas residuales que se generan. Es decir, ahí estamos invirtiendo más plata y más recursos en tratar todas las enfermedades que se generan, que si nos pudiésemos a trabajar de una forma más juiciosa en tratar de que esa contaminación no llegue a las fuentes hídricas. Enfermedades de origen hídrico, de las más frecuentes que nosotros tenemos aquí, la diarrea, básicamente la diarrea aguda, que es la que se presenta prácticamente en todos los niveles de la población, niños, adultos mayores, y que genera una serie de problemas bastante grandes. Y esta diarrea muchas veces por el Escherichia coli, coliformes totales, que se ha encontrado una presencia bastante alta y en todas nuestras fuentes hídricas las encontramos, y que pues mucha de la presencia de estos microorganismos es por ese vertimiento de aguas residuales no tratadas. En Ibagué, de acuerdo al último plan de saneamiento que se aprobó en el 2023, se declararon 177 puntos de vertimiento en el Conveima, en Alvarado, en Opia y en el río Chiparo. Siempre es una cantidad bastante grande, claro. Debe de ser, porque si nosotros tratamos aproximadamente 180 a 200 litros por segundo de las aguas residuales aquí en la ciudad de Ibagué, ¿dónde queda el resto? A nosotros nos entregan el acueducto aproximadamente 1.800 litros por segundo que capta el IVAL, sin tener en cuenta pues lo que tratan los acueductos comunitarios, lo que trata Chembe, 1.800 litros y estamos trabajando 200, quedan 1.600 litros por segundo que caen por toda la ciudad distribuidos. Pero yo quiero que hagamos una reflexión aquí interesante. Sí, son 1.600 litros que caen en toda la ciudad que nos contaminan nuestra fuente hídrica, pero eso no se pierde. Eso nos genera problemas de olores, problemas de contaminación, problemas ahí en los sitios, la Guadalajara, el sitio comentaba el señor ahora, bastante seco, pero esas aguas no se pierden. Esas aguas más abajo son captadas. Nosotros tenemos el colector La Serna, el colector del Aceituno, el colector del Escobar, que están cogiendo esas aguas, tomando esas aguas residuales y después las están llevando a los cultivos. Y yo hago una pregunta que a veces, no sé, pero quiero dejarla aquí en el ambiente. ¿Qué va a pasar si nosotros cogemos todas las aguas residuales, las canalizamos, las transportamos en colectores a las 3 plantas que están planteando? O sea, llevamos todos los vertimientos que le están dando en el Conveima, los llevamos para el Escobal,
todos los vertimientos que se están dando en el Chipalo y en el Alvarado y los llevamos para el país, bueno, y parte de los del Conveima los llevamos para la onda. ¿Qué va a pasar con la distribución de agua en el país? ¿Qué va a pasar con esos canales, con su caudal? Yo creo que se les va a disminuir bastante, porque ya no les va a caer esos niveles de agua residual que les cae constantemente. Porque si algo tiene las aguas residuales para su utilización, es que son caudales permanentes. En verano, en invierno, en todas las épocas, son caudales que siempre están llegando y que están siendo utilizados hace muchos años por los agricultores, especialmente el cultivo del arroz. Aquí ya hay varios estudios que se han hecho, nosotros hemos trabajado también bastante en revisar cómo puede ser la contaminación en ese tipo de cultivos y el riesgo para la salud. Y claro, es un riesgo importante, pero yo creo que se puede revisar. Y nosotros hemos planteado que esos sistemas de tratamiento, por ejemplo, basados en sistemas de la naturaleza, sistemas basados en la naturaleza que nos permiten tener tratamiento de aguas residuales, pueden ser importantes para que nosotros los tengamos en cuenta aquí para tratar de solucionar nuestra problemática de las aguas residuales. No quiero decir que sean los únicos sistemas ni que sea la solución, sino que debería de ser considerada también, porque no solamente podemos plantear que nuestros sistemas de tratamiento tienen que basarse en mucha tecnología que finalmente después los costos van a ser difíciles de pagar, así veamos que pueden haber utilidades y vendemos el agua y todo, pero es que eso todavía toca mirar si se puede establecer acá. Es un ejemplo tomado de una experiencia y experiencias en otros países, pero lejos estamos acá todavía de poderlo implementar. Bueno, aquí algunas digamos, resúmenes de lo que causa las enfermedades EDA, la enfermedad diarreica aguda, estadísticas que tiene la Organización Mundial de la Salud, que como les decía, siempre nos alerta de que es más fácil hacer la prevención, hacer el tratamiento, que curar después pues, las enfermedades. Aquí el estudio sobre el río Conveima de la contaminación microbiológica, donde se ha encontrado en todos los tramos, y se ve que después de los vertimientos que se tienen en el sillón, del agua de abeja, pues aumenta esa cantidad de microorganismos y pues la exposición de las personas que viven ahí a todos estos niveles de enfermedades. Aquí los diferentes puntos que tienen de vertimientos en Ibagué por cada una de las cuencas. Y hay algo interesante también, que yo sé que pues ustedes lo han trabajado y lo han revisado, y es que en la distribución del agua, aquí en Ibagué existe un trasvase bien importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros captamos la mayoría del agua del río Conveima, ¿cierto? Allá en la Bocatoma, que queda en Llanitos, y de ahí se lleva a la planta de tratamiento, se distribuye por la ciudad y mucho de los vertimientos, esas aguas residuales no regresan todas después al río Conveima, regresa un porcentaje, 49%, 50% se ha determinado de acuerdo pues a los vertimientos que tienen, y el resto cae al río Chipalo, al río Alvarado, al río Obe. Ahí se está dando un trasvase. Ya se ha solucionado parte, se solucionó parte allá en el Alto de la Virgen, donde pues caía mucha del agua residual que viene obviamente de la planta o del río Conveima, y se devolvió un poco nuevamente hacia la cuenca del Conveima. Esto es necesario que se revise, y yo lo traigo aquí porque cuando hablamos de la distribución de las plantas, pues es interesante que miremos qué va a suceder con la distribución del agua una vez se lleven las aguas a esos sitios y a esas plantas de tratamiento. Va a haber un nuevo orden que es necesario que nosotros lo miremos y lo tengamos en cuenta. Aquí los vertimientos por cuencas, un resumen. Esto es del PSMB presentado, esto es lo que pues, se ha declarado que existe. Aquí
se presenta que en invierno pueden haber muchos más vertimientos que los que están generados acá, pero pues en verano algunos se quitan. Esto en general es el promedio que se tiene. Esta es la línea base y pues está como el PSMB es un plano, es un programa de inversión a corto, mediano y largo plazo, pues en 2048 ya pues se ha quitado. Ese estudio pues contempla también el crecimiento poblacional y demás, y pues este es lo que vale los 1.2 billones que pues nos comentan. Y aquí la resolución 1256 del 2021 que nos habla del reuso de aguas residuales. Entonces, si nosotros vamos a reutilizar esas aguas residuales para la parte agrícola, pues debemos de cumplir con una serie de requerimientos, muchos en metales pesados, que muchas veces es complejo inclusive hacerlo. Aquí no lo hacemos nosotros en las aguas residuales. Cuando se pide que se hagan los análisis, básicamente está el análisis en materia orgánica, de pronto en nutrientes, nitratos, fosfatos, de pronto en sulfatos, cloruros, pero llegar a estos niveles no se llega. Por lo menos de tener arsénico, berilio, cadmio, zinc, de una manera constante, analizada. Sí se tienen estudios, sí los hay, bastantes inclusive, pero no se hace con la frecuencia que se debería, precisamente porque son costosos. Precisamente porque si se pide que sean laboratorios acreditados los que tienen que hacer este tipo de análisis, pues no los encontramos fácilmente acá, y eso aumenta los costos, porque tienen que venir hasta acá, tomar las muestras, y pues eso tiene pues una logística que obviamente pues encarece todo esto. Esto está expresado inclusive en el decreto 1076, esto es lo básico que nos piden. Cuando estudiamos la 1256 nos dice, mire, si usted lo va a utilizar en algo, tiene que primero revisar esto y después mirar otras consideraciones adicionales, como que el boro debe cumplir con unas concentraciones, que el número más probable de coliformes no debe existir, no debe superar de 5.000 unidades, que no debe superar más de 1.000 el número más probable de coliformes fecales, y que cumpla con estas condiciones de que no vaya a presentarse salinidad en el suelo, problemas que después obviamente van a afectar la productividad de sus cultivos y de sus suelos. Y además debe cumplir con todo esto. Entonces no es fácil. No es fácil para un usuario, lo que yo quiero mostrar un poco con esto, no es fácil si un usuario quiere decir, bueno, yo quiero coger y tomar las aguas residuales tratadas y sacar, porque por ley tiene que sacar esa concesión de esas aguas residuales, le van a pedir esos análisis. Y ahí ya empieza un poco la problemática, desde ahí empieza como el problema, y no se lo van a pedir una sola vez, sino que debe de ser frecuente. Y el problema a veces no es que se los pidan, no, eso está bien, que haya un control y que haya una regulación, bien, pero es que no tenemos a veces los recursos para poderlo hacer. Ahí es donde yo creo que está la esencia del problema y donde deberíamos de buscar recursos para poder tener nosotros y ayudar a tratar de solucionar este problema. Nuevamente, si usted va a usar las aguas ya para un uso, en cambio para uso industrial no piden nada de eso. Para el uso industrial es mucho menos los requisitos. Para uso industrial y agrícola además, entonces nos piden, no, pero para darle la concesión, preséntenos el balance hídrico, la identificación de los riesgos, las medidas preventivas que ustedes van a tener en cuanto al uso de esas aguas y la presencia de eventos que generen riesgos. Sí. Y pues básicamente una serie de requerimientos que se deben de entregar a la autoridad ambiental para que les dé la concesión. Esto ya está contemplado. Sin embargo, no sé, de pronto si aquí hay algún funcionario de Cortolima está que me pueda ayudar. ¿Hay alguna concesión que ya se le haya dado de uso de aguas residuales tratadas acá en el Tolima a algún usuario? Yo no tengo, o no tenemos pues dentro de nuestro grupo
esa información, pero sería importante saber, esta norma está desde el 2021, o sea, ya llevamos 4 años, vamos para 4 años, porque esta fue sacada en noviembre del 2021, pues después de 4 años, ¿cómo ha sido esa evolución acá de si tenemos concesión? Y yo pensaría que si hay alguno, o si hay muy pocas, precisamente porque pues es difícil cumplir con todos esos requisitos. Aquí ya una propuesta un poco pues de lo que nosotros hemos trabajado, en lo que es mirar el reuso en todas sus fuentes de utilización y mirar cómo podemos tener un uso seguro de esas aguas residuales tratadas. Perdón, paso. Como ejemplo también, miren muchas de las aguas que se utilizan en la parte agrícola sin tratar en diferentes países, y países que ya están tratando y utilizando esas aguas también en uso agrícola, claro, mucho menos, pero hay ya experiencias que pueden ser importantes. Y aquí mirar un ejemplo de algo para empezar a mirar esos sistemas, inclusive basados en la naturaleza, que nos pueden dar una solución. Esto es en el Valle del Cauca, y utilizan el agua residual generada pues por los residual doméstica generada en el cultivo de la caña. Ahí hay una connotación especial, que el cultivo de la caña, si esa caña va a ser utilizada, por ejemplo, para la producción de alcohol carburante, que es un destino de esa, pues no va a tener un riesgo para la salud humana muy grande, porque pues no va a ser consumida. ¿Cuál va a ser el riesgo? De pronto para las personas que tienen contacto, que están trabajando en el cultivo, que tienen ese contacto y que pueden estar expuestas a contaminación, microorganismos patógenos, etc. Entonces ahí hay un ejemplo claro de cómo nosotros podemos tener un uso de esas aguas residuales sin tener unos altos costos en los sistemas de tratamiento. Aquí simplemente tratamiento preliminar, aquí hacen una coagulación, floculación, que es de manera natural. Bueno, aquí en el reactor gas tiene la posibilidad de generar biogás y el resto del sistema de tratamiento. El reuso industrial, ¿en qué lo pudiésemos utilizar? En intercambiadores de calor, en descarga inclusive de los aparatos sanitarios dentro de las instalaciones de las empresas o fábricas, la limpieza de esas vías, en fin, miren que hay muchos usos y muchos más se pueden dar a nivel de las industrias, porque pues ahí hay digamos una gama bastante amplia de utilización del agua. Ejemplos de producción industrial, por ejemplo, uno grande, Bavaria. Inclusive Bavaria obtuvo un premio a nivel nacional por sostenibilidad, y parte de esa sostenibilidad por el tratamiento, el reuso de las aguas residuales en la industria. Claro, de todas maneras aquí tienen una inversión muy grande. Ellos, aparte de sedimentadores, tienen osmosis inversa, pero yo creo que la industria puede y vale la pena descontaminar el agua. No hay que saber, es que los costos son muy altos. No, vale la pena descontaminar el agua y vale la pena hacer los esfuerzos si ellos tienen hoguer y es bueno hacerlo. Aquí una más pequeña de Siemens, donde también trabajan con osmosis inversa, problemas de coagulación, floculación. O sea, a nivel industrial existen ejemplos. Lo que pasa es que nosotros aquí a nivel industrial pues no tenemos mucha gama de industria para decir, venga, tomen ustedes el agua y trátenla. Y además lo que yo he hablado, y si ellos cogen el agua para llevársela a la industria, entonces ¿qué va a pasar con lo demás? Por último, ya para terminar, esquemas que nosotros planteábamos de lagunas de oxidación, de utilizar los cultivos de arroz como sistemas naturales para el tratamiento de las aguas, pero sistemas terciarios, donde ya se les quite de pronto los metales pesados, los microorganismos patógenos, y se dejen los nutrientes. Que los nutrientes, la materia orgánica, los nitratos, los fosfatos, no van a ser problemas de contaminación para los cultivos, y pues lo pueden tomar. Muchos de ejemplos que podemos utilizar
para la parte agrícola, en biocombustibles, en cultivos en pastos que no tienen consumo humano y que nos pueden ayudar. Acá, lo último, ya para terminar, y es lo que hemos venido investigando y trabajando en la Universidad de Ibagué en los últimos tiempos, que es la acuaponía. ¿Qué es la acuaponía? Es un sistema cerrado. Alguien habló ahorita de economía circular. Esto es economía circular, donde nosotros podemos tomar las aguas, tratarlas adecuadamente y hacer un circuito cerrado, donde tenemos un cultivo de peces. De las aguas que esos peces generan, porque van a generar unas aguas residuales, se hace un tratamiento. Hay un tratamiento anaeróbico y aeróbico de bajo costo, muy simple, es una aireación extendida y un reactor simple de WASP, y después se pasa por un cultivo donde se tienen plantas aromáticas, verduras, para después devolver esa agua al cultivo de peces. Entonces tenemos ahí un circuito cerrado que es interesante. No sé si de pronto tengo un video cortico para presentarles lo que se hace. Cursos naturales como bandera es la motivación de la Universidad de Ibagué a través de su área experimental de acuaponía, ubicada en Colibrí, Colaboratorio de Investigación en Bioeconomía Regional. Peces y plantas son cultivados en un sistema cíclico y controlado, en el que los microorganismos transforman los residuos dentro de procesos físicos y biológicos que pueden ser replicados a escala industrial. Hortalizas y plantas aromáticas, medicinales y frutales brotan en este sistema con procesos totalmente naturales, sin el uso de agroquímicos, con los que se busca también abrir paso a la continua transferencia tecnológica en beneficio de la región. En acuaponía nos mueven tres propósitos fundamentales: impulsar el desarrollo socioeconómico del sector rural y de la industria, diseñar sistemas de producción que redunden en la seguridad alimentaria de las familias y promover el surgimiento de sistemas de emprendimiento diseñados para los jóvenes. Con el área experimental de acuaponía, la Universidad de Ibagué, la industria y las comunidades rurales del departamento y el país hacen complemento perfecto en la práctica de la bioeconomía, logrando que la investigación y el desarrollo regional vayan de la mano hacia el futuro. Bueno, ya esa era toda la presentación. Muchas gracias y estoy atento a las preguntas. Agradecer a la Universidad de Ibagué y al presentador. En realidad esto ilustra demasiado, pero preocupa un poco, pues, en un panel donde venimos a hablar de las problemáticas del agua, pues que también solo nos vayamos a la propuesta, que obviamente es importante antes de la crítica, pero yo no he escuchado, por ejemplo, un tema clave. Yo soy de acá habitante del sector. Acá atrás de nosotros está la quebrada Hato de la Virgen, y siempre que llueve pasa lo mismo. El alcantarillado que lleva las aguas negras se rebosa, el agua negra se pasa para la alcantarilla de aguas lluvias que va directamente a la quebrada, y creo yo que esa es una, digamos, de los efectos más graves que tienen nuestras quebradas y nuestros ríos. Y pues, no sé, no lo he escuchado, entonces por eso lo traigo, digamos, un poco para que los expertos que están debatiendo en este tema de agua, pues lo puedan tener en cuenta, porque podemos tener 100.000 petar acá en el municipio, pero si no controlamos el agua negra que está llegando a nuestras fuentes hídricas, no vamos a hacer nada. Un segundo elemento es qué responsabilidad tiene el municipio y el departamento, y pues a su vez Cortolima, el IVAL, incluso las universidades, con ese tema, por ejemplo, de convocatoria. Es un tema muy importante. Yo me enteré gracias a una compañera que nos convocó, pero creemos que nos hace falta un poco más de vehemencia a la hora de llamar a la comunidad a esta discusión que creo que es de todos. Y por último, dejar por sentada la responsabilidad también del municipio cuando engañan a la comunidad con estudios del IRCA, de ICE, de que el agua nuestra es potable, de que, mejor dicho, el IVAL trata el agua de la mejor forma, pero por otro lado, ya salimos a nivel nacional como una de las ciudades con mayor contaminación en su agua, determinada específicamente por las enfermedades de las personas por estar tomando un agua que supuestamente, según la administración, pues es agua que no cuenta con esos metales pesados. Entonces creo que eso también es parte de la discusión. Creo que también tenemos que empezar a tomar riendas sobre el municipio, que es el principal encargado de nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Hernando Contreras.
presidente de la mesa de trabajo del panel, que está constituido básicamente por el Consejo de la Cuenca del Río Coello y el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué. Bueno, muy bien, como conclusión de este panel celebrado en las instalaciones de Fedearroz hoy, 11 de febrero, podemos destacar grandes oportunidades, es que ya estoy muy buenos conocimientos de los panelistas, grandes oportunidades de trabajo, variabilidad en los temas que vamos a tratar el próximo 11 de marzo y sobre todo agradecemos mucho la participación de la Asociación de Ingenieros Forestales del Tolima, la participación de la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué y sobre todo de la Alcaldía. Vamos a tener la oportunidad de enviarles a cada uno de los participantes las memorias para adelantar y reuniones antes del 11 para que podamos fijar criterios básicos para avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado presentes en este contenido, a todos los participantes que hicieron parte de este gran panel de presentación de la exposición de contaminación de fuentes hídricas de Ibagué, aguas residuales. Así que los personajes que hicieron parte de este gran panel, los participantes que dieron sus conceptos, que hicieron sus preguntas, pues esperamos de que ustedes también tengan las inquietudes, las reflexiones y también pues si tienen las dudas, digamos que esto nos sirve a todos para hacer digamos unas preguntas y unas posibles también denuncias que puedan presentar cuando ustedes van a ver la presentación de cada uno de los participantes que hicieron aquí la presentación, como la Alcaldía de Ibagué, Cortolima y la Universidad del Tolima, también una exposición muy interesante, la Universidad de Ibagué. En fin, todos ellos aportaron ese conocimiento técnico que pudiéramos nosotros conocer para que ustedes también entren en esa discusión, en ese debate. Y bueno, muy interesante, así que le agradecemos a todos los panelistas y sobre todo a los organizadores de este gran evento que llevaron a cabo en el día de hoy para todos ustedes. Muchas gracias y esperamos que se suscriban a nuestro canal y nos brinden toda la opinión y comentarios. Hasta pronto. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.